Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro último día del seminario. Qué pena me da tener que decir último día porque lo he disfrutado un montón. Espero que vosotros también. Eh, Veo que están entrando muchos hermanos todavía aquí al chat del Zoom. Os doy a todos la bienvenida. Hoy tenemos nuestro último tema, el propósito final de la verdad presente. Es un temazo. Como bien os comento siempre, si os habéis perdido algún tema anterior, lo tenéis en el canal de YouTube de la Iglesia de Valencia Timoneda. También los tenéis colgados en mis redes sociales de Facebook de Libertad Mejías, ahí podéis verlo. Se están compartiendo los materiales, por si los necesitáis. Creo que Valkyria ayer preguntó sobre un libro, pero el Alan comentó que estaba en inglés. Si alguna persona lo necesita o lo quiere, que me lo pida a través de cualquier de los canales oficiales, como bien os he explicado esta semana. Os pido disculpas, estoy un poquito afectada con la voz. Tengo un poquito de faringitis, entonces tenerme paciencia, de acuerdo. Si me entra un poquito de tos, estoy aquí haciendo un esfuerzo, pero el Señor nos sostiene y también tiene que sostener la red porque hoy está fallando un poco el internet por donde yo vivo. Así que bueno, oremos para que el Señor sostenga a esta servidora y también la red. Y también vamos a orar por Alan. Vamos a comenzar con una oración. ¿Te importa que la haga yo, Alan? Que tú tienes luego más potencia de voz. Muy bien. Pues empecemos orando, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, infinitas gracias te damos por este día que tú nos has dado, tú nos has cuidado en nuestra entrada y nuestra salida. También te pido por los hermanos que están iniciando o a mitad de sus días para que tú los cuides. Gracias, Señor, por todas las bondades que nos das. Te pedimos, por favor, que sostengas la tecnología, que es lo más importante. Si yo me muteo no pasa nada, Señor, porque lo importante es tu mensaje. Así que bendice a Alan y que este último tema que nos trae, Señor, toque nuestros corazones y también nuestra mente, ábrela para que comprendamos el mensaje. Acompáñanos, Señor, en todo momento y bendice a todos los hermanos que están aquí en el chat, en directo, o los que van a ver después el vídeo. Te agradezco, Señor, todo lo que tú haces por nosotros y te pido que cuides de tu pueblo, Señor, de tus hijos en todo el mundo. Que te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, Alan, bienvenido otro día más. Os traigo una buena noticia. Creo que nuestro invitado, nuestro profe, tiene una novedad que enseñarnos. Es un regalo que traemos en exclusiva para nosotros. Alan, ¿qué tienes que contarnos? Hola, muy buenas tardes, buenas noches para ti, querida Liber, y quienes nos escuchan. Sí, el tema que ustedes ven en pantalla es el tema número 4 del día de hoy, que corresponde a esta última sesión, vamos a decir así, de esta serie de temas que hemos estado considerando desde el día lunes. Pero antes de entrar de lleno a este tremendo tema, que no espero agotar, desde ya les digo, porque es muy amplio, pero si vamos a ir al centro de él, yo quiero mostrarles lo siguiente muy rápidamente. Y acá vamos a mostrar, antes de ir al tema, tengo estas dos primicias, porque nosotros pertenecemos a una nueva editorial que estamos creando, que ya estamos por lanzar una página en las redes sociales, en Facebook, pero este es un primer libro que estamos ya comenzando, está en proceso de aprobación en Amazon. Y acá en Chile, tengo que decirlo, ¿no es cierto? Acá en Chile estamos esperando imprimirlo para la gente de nuestro país. La gente que quiera adquirirlo pronto lo va a poder hacer de manera física en primer lugar y Dios mediante en Kindle, en ese formato más rápido de este tremendo libro del pastor Roberto Ouro, que ves tú ahí a tu mano izquierda en pantalla. Este es un libro muy valioso. Él lo escribió a lo largo de más de 10 años, que se titula El Santuario, el paradigma de la teología bíblica. Es un libro que fusiona muy bien la academicidad correspondiente al tema teológico, pero lo importante es que todo está basado en la Biblia. Lo que hace el pastor Ouro, a mi conocimiento, no lo ha hecho nadie, y que tiene que ver con ver el tema del santuario y sus principales enseñanzas en toda la Biblia completa. En cada libro, desde Génesis, Éxodo, Levítico, en cada libro de la Biblia hasta llegar hasta el número 66, que es el Apocalipsis. Es una obra extraordinaria
de casi 700 páginas, un libro que hay que tomarle tiempo para leerlo, y basado en este precioso diseño que tú ves allí de fondo, de una persona estudiando el modelo celestial que como un hilo de oro recorre toda la Biblia. Este es un libro que estamos trayendo para aquellos que quieran adquirirlo. Lo antes posible les transmitiremos los precios, los costos y cómo poder acceder. Por ahora, de manera, ¿no es cierto?, impresa inmediata en Chile, ya que la editorial Devir está en Chile, y muy prontamente, apenas se apruebe en Amazon, van a poder acceder, ¿no es cierto?, en sus respectivos países. Una obra que todos tenemos que tener. Y bueno, el Señor en segundo lugar me ha dado el privilegio de escribir este libro. Este es libro mío, de mi autoría, y como ustedes ven allí, se titula, ¿no es cierto?, Escríbelas en la tabla de tu corazón, Teología del Santuario y la Verdad Presente. ¿Han visto los temas y le han agradado los temas que hemos visto estos 4 días? Bueno, en este libro, que tiene unas 240 páginas, desarrollo en detalle cada uno de los temas que yo he expuesto, con más detalle, con mucha bibliografía para aquellos que les gusta más el estudio. Incluso quisimos retener el lenguaje hebreo y griego también en el libro para aquellos más estudiosos. Entonces, este es un libro que yo resumo como un intento, haciéndome eco de la hermana Huay, de sustanciar y magnificar la verdad presente, pero profundizándola, ¿sí? Hay varios temas, ustedes me pueden consultar o quizá a través de la misma Liber podemos hacerles llegar el índice del contenido de este libro. Y como les digo, por ahora tengan paciencia porque va a estar accesible en Chile. Tienen que comunicarse directamente conmigo para ver, juntar una buena cantidad de hermanos de Chile para poder mandarlo a imprimir. Ya hay gente que lo está comprando. Y en segundo lugar, muy pronto estará, quizás dentro de una semana más, poder acceder a él en Amazon. ¿Sí? Vamos a tenerlo allí. Además, déjenme por último decir de que ambos libros y otros más que vienen en camino, todos estos libros también van a ser traducidos al inglés, que es una cosa que queremos hacer para que nadie pueda perderse estos materiales, y lo vamos a estar, repito, subiendo en un par de meses más en la lengua inglesa. Así que oren por nosotros, no es una tarea fácil, no es un trabajo sencillo, pero lo hacemos con mucho amor para darle el mayor acceso del conocimiento a cada uno de ustedes. Así que hermanos, bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Esa era la primicia, pero para mí esta es una primicia igual de importante, que es el último cuarto tema y que le hemos titulado así, como ustedes ven en pantalla. Dice acá, tenían el nombre de Cristo y el de su Padre escrito en la frente. Esa es una frase que vamos a repetir ahora, leerla, sacada de Apocalipsis 14. Y con esta frase queremos concluir esta serie de 4 temas sobre el santuario y la verdad presente para ver el propósito final de todo este conocimiento para el pueblo de Dios. Entonces vamos a revisar esta serie de temas que van a decantar, ¿no es cierto?, van a concluir en este que ustedes están viendo en pantalla. Y esa imagen un poco extraña que tienes en tu mano derecha corresponde a un sello de arcilla antiguo, ¿no es cierto?, del periodo de la antigua, de la monarquía israelita, especialmente, ¿no es cierto?, del libro, vamos a decir así, de Segunda de Reyes, un sello antiguo de tantos que se han encontrado que está grabado en letras hebreas. Acá uno no lo logra distinguir a ojo desnudo, pero son de las pocas inscripciones que se han encontrado en el mundo antiguo del tiempo de Israel. Esto se llama de la ciencia de la epigrafía, que son los pequeños epígrafes o pequeñas oraciones en la lengua antigua que dan cuenta de la realidad social e histórica del pueblo de Dios. Pero lo que a mí más me llama la atención es que es un sello, ¿sí? Y en el mundo antiguo era muy común utilizar sellos, llámese sellos reales, cuando eran, ¿no es cierto?, con el anillo del rey puestos en cera, aunque eso vino más adelante en la época greco-romana, pero como antes se utilizaba bastante, digamos, la terracota o el barro, para que de esa manera tuvieran una permanencia estos sellos, se inscribía en el sello generalmente 2 cosas: el nombre, que era muy importante, del propietario del sello, ya sea para mandar un mensaje, una correspondencia, o en segundo lugar, se inscribía un mensaje con respecto, ¿no es cierto?, a la intencionalidad de ese sello. Repito,
era un sello real, pero también la gente común y corriente, cuando comercializaba algunos de sus productos, muchas veces colocaba un sello a los objetos. A veces estas pequeñas inscripciones incluso estaban en algunos jarrones o cerámica antigua, como una forma de decir, este jarrón es mío, porque esta cosa no es antiguo, no es del mundo moderno solamente, como por ejemplo los que nos gusta leer, siempre nos aseguramos de ponerle un nombre de que este libro es mío, ¿no es cierto? Bueno, en el mundo antiguo, ¿cómo lo hacían? Colocando su nombre, ¿no es cierto? Y particularmente su sello. Esto ya nos indica algo, un poquitito, ¿no es cierto?, de lo que el libro, especialmente de Apocalipsis, nos va a presentar. Así que ahí está nuestro texto fundamental que está sacado de Apocalipsis 14:1 y que dice lo siguiente. Después miré, dice Juan, y he aquí el Cordero, Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. Y miren en destacado, dice acá, que tenían, los 144.000, que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su padre, escrito ¿dónde? En la frente. Es muy curioso porque uno se podría preguntar a qué se refiere de que tenían el nombre de Cristo y de Dios el Padre en la frente. ¿Sería que literalmente decía acá con letras Jesús? ¿O evidentemente me parece a mí es un simbolismo para representar algo más? Entonces, cuando nosotros hablamos del propósito fundamental de la verdad presente, el propósito último de por qué la verdad presente desde el santuario está presentado sobre todo hacia el final de los tiempos, vamos a descubrir algo que yo quiero revisar con ustedes y que tiene que ver derechamente con el tema del sellamiento, ¿sí? Porque este tema del carácter de los hijos de Dios y la restauración del carácter de Cristo en ellos se puede ver desde distintos ángulos en los libros de Daniel y Apocalipsis, sobre todo en este último. Hay mucho simbolismo que gira en torno al mismo tema, pero si hay un tema central que aborda directamente lo que nosotros queremos ver ahora, es el tema del sellamiento. Porque el tema del sellamiento, que tiene que ver con el sábado, que tiene que ver con la crisis final, que tiene que ver con la verdad, hay algo que a veces nos saltamos y eso es lo que yo quiero que revisemos tú y yo en esta temática. Y lo que nos saltamos es que el sellamiento no es otra cosa que la consumación del plan de Dios en el carácter del pueblo suyo. ¿Me escucharon bien? Es la consumación, es el proceso final. Es como cuando tú ya hiciste un documento, adquiriste una tierra o una propiedad, y ya la última etapa, cuando tú ya sabes que esa tierra o esa propiedad es tuya, cuando tú has firmado un contrato muy importante, viene, ¿no es cierto?, el notario o quien sea que esté a cargo y coloca con un sello y coloca ahí el sello final y ahí ya no hay vuelta atrás. Eso es tuyo, está todo firmado, está todo, ¿no es cierto?, ejecutado. Y algo similar sucede en el libro de Apocalipsis. Yo me atrevería a decir incluso de la siguiente manera. Todo el libro de Apocalipsis es una historia de Dios mostrándonos cómo Dios va a transformar el carácter de su pueblo y lo va a hacer especialmente a través del sellamiento. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que descubrir una vez más qué es el sellamiento, cuál es el sello de Dios, pero recuerden bien y cómo esto opera en su significado en la mente y en el corazón de los hijos de Dios. Yo quiero ver la parte pragmática, yo quiero ver cómo esto incide en la vida de la iglesia y en nuestra vida cotidiana. A mí me interesa mucho que podamos hacer reflexiones personales y aplicar todo este conocimiento del libro de Apocalipsis a nuestra propia vida espiritual. Así que ahí yo no tengo el tiempo, en otras ocasiones he mostrado estos dos links, se los puedo hacer llegar, especialmente el primero que aparece aquí, que es un video de solo 1 minuto y que me es interesante porque después descubrí que este video corto muestra lo que es un sello real. Y esto está justamente en el Museo Nacional Arqueológico, creo que se llama Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid. Este sello en un tiempo se mostró en ese lugar y el video pertenece allí. Y en la página de abajo es una página, claro, digo lamentablemente, pero que está hecha así en alemán porque es un museo de la Biblia en Suiza y ese museo
es uno de los, probablemente el que mejor representa en todo el mundo una colección de sellos cilíndricos y de distintos tipos de sellos, son por miles que están alojados en este museo. Es decir, que evidencia acerca de qué podría ser un sello, no solo en la época de Cristo, sino en todo el Antiguo Testamento tenemos de sobra. Pero lo que es lindo es cómo Apocalipsis se apropia de esta idea para que nosotros podamos entender esta etapa final, este paso final del plan de salvación del Señor en favor de su pueblo. Así que acá está el texto, echémosle una mirada, porque eso es lo que más me interesa, ver el texto, en este caso de Apocalipsis 7, que dice lo siguiente. Tantas veces lo hemos leído, pero vale la pena releerlo de nuevo. Dice lo siguiente, leo desde Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 1. Dice acá, déjenme, ahí está, sí, dice acá lo siguiente. Después de esto, vi, dice Juan, a cuatro ángeles en pie, dice, sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Lo que es interesante es la repetición del número 4, ¿sí? El número 4 se repite 3 veces porque el 4 en la Biblia tiene que ver con la universalidad, como los 4 puntos cardinales. Se repite mucho en la Biblia y acá también. Y que hay 4 ángeles que están sosteniendo los vientos, ¿no? Es bien interesante. Dice acá, detenían los 4 vientos de la tierra. Vamos a hacer un examen breve sobre qué significa estos 4 vientos. ¿Está bien? Sigue diciendo el texto en el versículo 2. Vi también, o sea, va a haber algo más, a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía, dice, el sello del Dios vivo. O sea, hay un ángel que tiene este sello, ¿sí? Y dice ahora el texto, y clamó este ángel, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Dice. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y yo destaqué aquí esto, ¿no? Porque si están sellados en sus frentes, nosotros en el texto anterior vimos, Apocalipsis 14:1, de que tienen el nombre, los 144.000, el mismo grupo, y los tienen, dice, el nombre de Cristo y del Padre en la frente. La pregunta sería, ¿no serán acaso una y la misma cosa el sello y el nombre de Cristo en la frente? ¿Tienen alguna relación el uno con el otro? Entonces acá aparecen en el contexto de la crisis final, de estos 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra sosteniendo fuertemente los vientos que todavía no sabemos exactamente qué son, pero el texto por lo menos implica de que van a soplar, dice, para que no sople viento alguno. Y después dice más adelante, a quienes se les había dado el poder de hacer daño. Es decir, que el soltar los vientos va a provocar que soplen fuerte estos vientos y provoquen daño en todo el planeta Tierra. Pero eso no puede suceder hasta, dice, que hayamos sellado en sus frentes, y miren esta frase que a veces también uno lo pasa por alto, se enfoca mucho en el sello, por supuesto que es importante, pero dice hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Yo pregunto, ¿quiénes son los siervos de nuestro Dios? Acá no queremos identificarlo ni siquiera solamente con el adventismo del séptimo día. Yo estoy haciendo una pregunta más profunda. ¿Quiénes son los siervos de nuestro Dios? Los siervos de nuestro Dios obviamente son aquellos que sirven a Dios y a la humanidad. Son aquellos que están dispuestos a servir a los demás por amor. Por lo tanto, en ellos no hay orgullo, no hay vanidad, no hay, ¿no es cierto?, presunción. Son siervos. Son personas que se relacionan con los ángeles porque a ellos solamente se les colocará el sello en la frente. Son aquellos, si lo conectamos con Apocalipsis 14, que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Los siervos de nuestro Dios son aquellos que son dignos por la gracia de Cristo, como lo vamos a ver en un momento más, de llevar el sello celestial en sus frentes. Nosotros sabemos y lo hemos dicho que la frente representa el asiento de los pensamientos y emociones, es donde se toman las deliberaciones, donde opera aquí y en nuestro corazón la voluntad, que es la fuerza o el poder mayor que existe en el ser humano, porque es la conexión en tu vida, de ser fiel o no. Y entonces, esto tiene que pasar antes, y quiero hacer ese énfasis, antes de que venga la destrucción, antes que venga la crisis final, antes que se desaten los vientos. Es decir, es decir, la crisis final no viene porque estemos viendo con terror las noticias de cómo Donald Trump se está uniendo con el Vaticano. Todo eso tiene un lugar y es importante, pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto se basa no en la destrucción, no en la inmediatez, no en la inminencia de la catástrofe, no se basa en eso. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa el cielo? ¿Dónde tiene puesto su lente? Sus focos, tiene puesto su foco en los siervos de nuestro Dios, en el sellamiento. Dios está más preocupado y no puede dejar que la crisis avance hasta su clímax final, hasta el Armagedón, hasta la crisis final. No puede hacer eso sin que antes su pueblo esté sellado. ¿Me están captando lo que estamos señalando solo desde el texto? Solo con el texto en nuestro corazón ahí frente a nuestra pantalla. Miren, entonces, si nosotros vemos un bosquejo de lo que queremos ver hoy día, vamos a tratar de hacer estas siguientes apreciaciones. Primero, los 144.000 son la respuesta a la gran pregunta del último versículo del capítulo anterior. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Vamos a verlo a continuación. ¿Está bien? Es la respuesta a una pregunta. Número dos, los cuatro vientos solo son soltados hasta cuando esté sellado todo el pueblo de Dios. La crisis final se desata únicamente cuando en primer lugar, en primera instancia, el pueblo de Dios está listo. Y vamos a ver ahora qué significa que esté listo. Número tres, vamos a por supuesto ver que hay otra cara que es una y la misma. Ojo, no es algo diferente que el sello de Dios, por lo tanto, como consecuencia va a traer protección sobre el remanente final. Eso es importante. Y finalmente vamos a, por supuesto, ver el significado del sellamiento en su sentido más profundo. Y vamos a notar, y les adelanto desde ya, que el sellamiento tiene directamente que ver con el santuario, con el lugar santísimo y con la restauración del carácter de Dios y su ley en su pueblo. Eso es lo que queremos ver, que el sellamiento no es algo alejado como un tema distinto, como una línea diferente a lo que hemos visto antes en los temas anteriores. Así que vamos a ver la primera pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Saben que es interesante y no tengo el tiempo porque podríamos hablar mucho de esto. Solo déjenme decirle que cuando vemos Apocalipsis 7 y la forma en que es descrito el pueblo de Dios, es descrito literalmente como un ejército. Por eso puse esta imagen. Es descrito como un ejército. Son los ejércitos de Jehová o los Jehová de los ejércitos. Así es representado el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Léanse, por favor, hermanos, cuando Dios le da las instrucciones a su pueblo para que vaya por el desierto y alcance la tierra de Canaán. Léanse los primeros 5 capítulos del libro de Números. Nadie lee ese libro hoy en día, el libro de Números tan importante. Dios mediante en 2 meses más, no es en uno. El próximo mes vamos a hacer un curso retomando los cursos de Musar, ese centro de estudios bíblicos al que pertenecemos, perdón, y en el mes de, sería abril, vamos a hacer un curso que me tiene muy, digamos, metido en ese estudio y que se titula, vamos a estudiar el libro de Números junto con el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar la generación del desierto junto con la generación que es la última de la historia. Vamos a hacer una comparación, porque hay una relación entre ambas. Y entonces cuando nosotros vemos ese libro de Números, Dios le dice al pueblo, tienen que marchar juntos, como un ejército, y usa la palabra como si fueran una guerra. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis es la guerra o batalla final del gran conflicto cósmico.
Es la batalla final y el pueblo de Dios tiene que mantenerse unido, tiene que mantenerse firme, tiene que apoyarse el uno con el otro, tiene que resistir con fuerza las batallas del Señor. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, es una guerra, es una batalla espiritual y por eso que ahora nosotros vamos a responder esta pregunta. Allí está el famoso, puedes leer en casa en Apocalipsis 6. Ahí solo puse el 19, pero en realidad viene más atrás, ¿no? Desde el versículo 15 en realidad, ahí me faltó un 1, y leamos los últimos versículos del capítulo 6 de Apocalipsis que están en pantalla, desde el versículo 15 en adelante que dicen así, también conocidos por ustedes. Dice acá, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían, dice acá, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren la distinción, ¿no? La diferencia. Estos quieren huir del Cordero, en cambio los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estos piden esconderse, que caigan las peñas sobre ellos. Y ahora noten la pregunta del versículo 17 porque dice acá, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así termina el capítulo 6. Así termina abriendo la puerta a la crisis final, la más importante antes que se cierre el santuario y inmediatamente cuando se cierra, por ejemplo, según el capítulo 15 de Apocalipsis. ¿Quién va a poder sostenerse en pie? Y la respuesta a esa pregunta es el capítulo 7. ¿Sabían eso? ¿Lo habían visto así? Es muy interesante. Incluso está inmediatamente después. Y el capítulo 7 es el capítulo que acabamos de leer en los primeros 4 versículos. La crisis es tan grande y extraordinaria que solo un grupo denominado simbólicamente como los 144.000 va a resistir la prueba. Solo ellos se van a mantener en pie. Pero hasta ahora la pregunta es todavía, ¿y por qué o gracias a qué se mantienen en pie? ¿Cómo es posible que resistan tal prueba de tal envergadura frente a esto que está aconteciendo? Veamos un poco más adelante, porque es extenso, digo, ¿no es cierto?, esta temática y quiero sintetizarla para ustedes. Entonces la pregunta dice acá, ¿quién podrá mantenerse en pie? Es una frase que implica firmeza, estabilidad. Es alguien que está de pie sin tambalear, inconmovible, que es capaz de resistir. Es una persona que es disciplinada en su vida espiritual y en su vida personal. Está firme, pero está firme ¿en qué sentido? Ahí yo tengo todos esos textos que ustedes pues le vamos a enviar el PDF para ustedes. No tengo tiempo para leer todos estos textos, pero esos ejemplos del punto 2 son solo ejemplos de tantos en la Biblia que muestran lo siguiente. Usan el lenguaje de mantenerse firme. Les digo unas frases que ustedes se las conocen de memoria. ¿Han escuchado esa frase como la que le dijo Dios a Josué, que cuando lea el libro de la ley, no te apartes ni a diestra ni a siniestra? Pero desde el punto de vista físico, eso significaría no te apartes ni te muevas mucho hacia un costado o hacia el otro. Mantente firme, mantente centrado. Y en la Biblia hay muchos textos como los que citamos allí en pantalla, donde se habla de que Dios desea que su pueblo y sus hijos sean estables, que no tropiecen, que no caigan, y que si caigan en Cristo puedan ser levantados, pero la idea es que ellos estén estables, ¿no? Que se mantengan firmes en el Señor y que no vayan a fracasar. Eso reflejan los textos. Así que hay una misma pregunta, y esa sí la quiero ver con ustedes. Acompáñenme, por favor, a esos pasajes que están acá. Estoy leyendo aquí en Malaquías 3:2, Joel 2:11 y Nahum 1:6. Vamos a estudiar un poco la Biblia y nos vamos a dar cuenta que la pregunta de quién podrá mantenerse en pie está ya en los profetas. Y si tú buscas allí, buscan conmigo Malaquías, Malaquías, el capítulo 3, del versículo 2. El contexto, ¿no es cierto?, es el gran día de Jehová, es el gran día de la ira del Señor. Es el contexto, como cierra el canon del Antiguo Testamento. Y es interesante que en el capítulo 3 dice lo siguiente en el versículo, vamos a leer el 1 en realidad, ¿sí? El 1
y el 2. El capítulo 3 entonces de Malaquías, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente. He aquí, dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y uno dice, oye, es la misma pregunta de los 144.000. ¿Quién va a estar firme en el día del Señor que dice que será un día como de fuego? Por supuesto, sabemos, interpretando este texto, que eso se cumplió provisionalmente con la venida de Cristo a su pueblo Israel y al templo. Sabemos eso. Pero en segundo lugar, se volverá a cumplir frente a la pregunta, ¿quién va a poder resistir la ira de Dios? Ahora, Joel 2:11, un poco más atrás, busquen conmigo en el libro de Joel, el capítulo, dice ahí, capítulo 2. Joel, el capítulo 2 está atrásito de Amós, pegadito, y después de Oseas, entre Oseas y Amós, dice Joel 2:11 lo siguiente. Joel 2:11, que está hablando también del día de la ira de Dios. Dice, repito, Joel 2:11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y ahora dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y ahora hace la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? El mismo tenor. ¿Quién puede aguantar, resistir ese gran día donde Dios se manifestará con sus juicios? Y por último, vamos a leer el capítulo 1 de Nahum. Nahum, el capítulo 1, el versículo 6, hace exactamente la misma pregunta. Y hay otros pasajes de la Biblia que replican esta pregunta. Y Nahum 1:6 dice así. Nahum 1:6 dice un poquito más adelante, después de Miqueas, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie, dice, en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Qué interesante en la Biblia. La Biblia es como un mosaico lleno de significado que hay que leerlo pasaje tras pasaje el uno con el otro. Es maravillosa la Biblia, ¿no? Como uno va viendo que se va abriendo el significado por ella misma. Así que esta pregunta es importantísima, porque esta pregunta, déjenme decirlo de esta manera, interpela a nuestra vida personal. ¿Cómo estamos hoy ante el Señor? ¿Cómo podríamos estar si Él se manifestara en su gloria hoy? ¿Podríamos estar de pie delante de su fuego purificador? ¿Podríamos verlo al rostro o en cambio estaríamos con ese grupo que pedirá esconderse del rostro del Cordero? Hoy tenemos que hacer una preparación y a eso apuntan estas preguntas. Entonces, las lecciones que podemos obtener de la pregunta, de esta pregunta de quién podrá mantenerse en pie, antes de ir ya a los significados propiamente tal, son las siguientes. Dice acá, vamos a ver allí, las lecciones de las preguntas. Primero, dice, los 144.000 están en un marcado contraste con el resto de la humanidad, ¿sí? Podemos decirlo de esa manera, ¿sí? Ahí quedó un poquito detenido el PowerPoint, vamos a ver qué pasó. Perdón, vamos a volver de nuevo. No hay problema. Entonces decíamos, los 144.000, dice acá, punto uno, están en un marcado contraste con el grupo de seres humanos que desean esconderse del rostro del Cordero y que las piedras caigan sobre ellos. En cambio, los 144.000 pueden ver a Cristo a su rostro sin vergüenza. Qué precioso, hermano. Ese día podremos ver a Cristo cara a cara. Pero para verlo cara a cara, hoy tenemos que tener una relación con el Cordero, cada día. Hoy tenemos que buscarlo con un corazón sincero, abierto al Señor. Otro punto más, el segundo, es que los 144.000 sellados están firmes en la verdad, que ese es el sentido, uno de los sentidos profundos del sellamiento. Está en la verdad presente, y por eso entonces lo están espiritualmente. No han sido engañados por los engaños de Babilonia ni por las ideas de los moradores de la tierra. ¿Se dan cuenta que es en ese sentido en que ellos están firmes?
no caen ni tambalean frente al error, a la herejía o a cualquier cosa que esté pasando. Ahora, ese es un punto importante. Ya hemos visto el punto uno, son 4 puntos. Avancemos porque nos queda contenido. Ahora, ¿qué decir de los 4 vientos? No podemos saltarnos esto porque tienen muy directa relación con el proceso del sellamiento. Los 4 vientos han estado alguna vez en medio de una tormenta, hermanas, hermanos. Yo viví por casi 4 años en las Filipinas, donde estaba haciendo estudios doctorales, y con mi esposa y mi hijita enfrentamos varios tifones. Especialmente uno, me acuerdo que fue fortísimo, fue terrible. Nunca había estado frente a un viento tan grande y por varios días no podíamos salir de casa, y teníamos que abastecernos porque después uno salía y en realidad nunca me tocó ver una destrucción tan grande en el instituto donde nosotros estudiábamos, pero sí fuera de él. Fuera muy terrible, muy, digamos, daba mucho temor, mucho miedo escuchar ese viento que estaba afuera azotando todo. Pero con respecto a los 4 vientos, ¿qué podemos decir? ¿Serán vientos físicos? ¿A qué se refiere este simbolismo? ¿Es un simbolismo? Veamos un poco. Miren lo que dice acá. Primero, los 4 vientos en la Biblia representan las fuerzas de Dios. ¿Escucharon bien? En primer lugar, vamos a ver que los 4 vientos, dice acá, en la Biblia representan las fuerzas de Dios. Leamos lo que dice la misma Biblia. Jeremías 49:36 dice así, dice Dios mismo, y traeré sobre Elam es una localidad que también representaba en los profetas a Babilonia, y traeré sobre Elam los 4 vientos, desde los 4 extremos del cielo. Ojo, no estamos leyendo Apocalipsis, estamos leyendo Jeremías. Y dice, y a todos estos vientos los esparciré. No habrá nación a donde no vayan, dice, los expulsados del agua. Que dice acá que Dios mismo va a traer los 4 vientos desde los 4 extremos sobre el agua. Es como si actuaran como ejecutantes de los juicios de Dios. Es bien interesante, ¿no? Otro texto dice en Zacarías, disculpe que ahí le puse la mayúscula, Zacarías 2:6 dice, Ea, dice acá, huid de la tierra del norte, declara el Señor, porque como a los 4 vientos del cielo os dispersé yo, el Señor, declara el Señor. Los 4 vientos, una vez más, dice acá, se utilizan para hablar de cómo Dios ha esparcido a estas naciones, en este caso de la tierra del norte. Y otro texto famoso, pero a veces pasado por alto en este contexto, es Daniel 7:2 que dice, Daniel 7, dice acá, habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, antes de que aparezcan las 4 bestias, ¿no es cierto? ¿Y qué dice acá Daniel? Y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Entonces, uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué son los 4 vientos? ¿A qué se refieren los 4 vientos? Por lo menos en estos textos estamos viendo que tienen que ver con fuerzas que Dios utiliza para ejecutar sus juicios o tener algún control sobre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo a partir de la misma Biblia, que es lo que dice la Escritura. Ahora, lo que es bien interesante, hermanas, hermanos, es que en el mundo antiguo divinidades estaban muy relacionados con los vientos. Y eso, cuando uno estudia el mundo iconográfico, como la imagen que aparece allí del dios Anshu, que es una antigua divinidad mesopotámica, que también es interesante, ¿ah? Esto es muy común en el mundo de la iconografía babilónica o asiria, asiriológica. Tú ves que está esta divinidad alada, que es como una especie de ave, y que está montada sobre 2 leones. Es muy interesante esta idea de usar bestias que Apocalipsis los va a representar, ¿no es cierto?, como poderes de reinos o estatales, ¿no? Y está encima de estos 2 bestias, pero lo que es interesante es que estas divinidades tienen que ver con el viento. Manejan los vientos y la parte climatológica, las lluvias, porque ellos recuerden, conciben el concepto de la naturaleza de Dios en forma pagana, panteísta, ¿no? Donde lo divino, donde si viene un viento recio o cae un trueno, ellos literalmente creen que lo divino está en el fenómeno atmosférico, pero la Biblia quiebra teológicamente eso para decir esos son simples y meros instrumentos de Dios en sus manos, pero Dios no está allí mismo, ¿sí? Pero estas ideas de los dioses antiguos se relacionaban también con ellos. Lo mismo pasa con la diosa Ninurta, que está, ¿no es cierto?, cazando acá, está en un momento
de lucha titánica con esta especie de divinidad alada, pero que también, ¿no es cierto?, tiene forma de dragón y ellos jugaban mucho con este lenguaje, con esta iconografía. Es muy interesante porque, insisto, hay amplia evidencia de cómo los dioses antiguos o los demonios, vamos a decir así, tienen mucho que ver con los vientos. Ellos mismos están representados así. Yo por honor al tiempo solo coloqué una referencia. Voy a mostrarles aquí antes de que, ahí a ver que avance el PowerPoint, que a veces queda un poquito pegadito. Tengan paciencia allí. Y hay un estudio que yo hace poco, es uno de los últimos que he leído, está en inglés, si a alguien le interesa se lo hacemos llegar, pero la revista solo está en inglés, es una revista alemana de estudios de la antigüedad, y hay un autor, perdón, ahí se pasó un poquito, hay un autor, lo voy a mostrar inmediatamente aquí, que es Sebastián Fink y Mark Smith, y ellos justamente analizaron a la divinidad tormenta, así se llama el día de la tormenta o la tormenta del día, en la literatura mesopotámica, un trasfondo para el día bíblico de Jehová. Ellos tratan de ver de cómo el día de Jehová, en los profetas menores, por ejemplo, siempre tienen fenómenos atmosféricos, es muy oscuro, léanse el capítulo 1 de Sofonías, hay mucha oscuridad, el valiente dice va a gritar ese día, hay fenómenos que suceden en el mundo natural, y estos estudiosos no adventistas, ni siquiera cristianos algunos de ellos, estudian y se dan cuenta de lo que yo les mostré a través de ese arte antiguo, de cómo este fenómeno sucedía entre los demonios y divinidades de Mesopotamia y Egipto y otras localidades más. Así que veamos entonces cuál es el significado concreto de los cuatro vientos para ya avanzar al punto más importante, que es el sellamiento en sí. ¿Cuál es el significado entonces de los cuatro vientos en esta mirada panorámica que hemos hecho? En primer lugar, simbolizan fuerzas del mal en general contenidas por Dios. ¿Escucharon bien? Son fuerzas del mal, pero que son contenidas por Dios para que sean soltadas. Estas fuerzas demoníacas son de destrucción total. ¿Sí? Esto es lo importante. Esto hay que distinguirlo, ojo, de las siete plagas. No es lo mismo. Están relacionadas, pero a su vez las siete plagas sí son intervenciones directas de ángeles del Señor que ejecutarán los juicios de Dios. No hay que mezclar peras con manzanas, ese es otro fenómeno que viene después como un acto de purificación de la tierra y de destrucción de parte del Señor directamente, como fue por ejemplo en el éxodo de Egipto. Entonces, los cuatro vientos en sí son contenidos por Dios, por sus ángeles, porque son fuerzas demoníacas y también humanas, como vamos a ver acá. Miren ustedes, segundo, los vientos también son los poderes humanos que, impulsados por las fuerzas espirituales del mal, desatarán un nivel de caos y destrucción sin precedentes. Este panorama va de la mano con el inicio del tiempo de angustia. ¿Se entiende cómo estamos significando, interpretando los cuatro vientos? Son fuerzas demoníacas que están prontas, ¿no es cierto?, a posesionarse. La hermana Huay usa un lenguaje muy nítido, muy claro. Dice que cuando se suelten los vientos, dice Satanás y sus demonios tomarán completa y total posesión de las vidas humanas. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo va a ser ese escenario? Qué terrible. La hermana White dice que uno de los retratos más parecidos, pero que ni aún se acerca a eso, es lo que pasó en ocasión de la Revolución Francesa y también en ocasión de la destrucción de Jerusalén, pero dice que va a ser muchísimo, muchísimo peor. Así que eso podemos decir en el contexto del sellamiento, ¿no es cierto?, sobre el significado de los cuatro vientos. Vamos a ver ahora un punto más, quiero ver algo más sobre, ¿no es cierto?, lo que dice Elena de White. Vamos a ver ahí dos citas antes de ver el significado del sellamiento. ¿Les parece? Mire lo que dice acá en dos citas de la pluma inspirada. Dice aquí al principio, le pregunté a mi ángel, dice la hermana White, le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oía y qué iban a hacer los cuatro ángeles. Qué privilegio preguntarle directamente a otro ángel qué significaba esto, ¿no? Me respondió, dice este ángel, que Dios era quien refrenaba qué cosa, todas las potestades. Ahí no dice claramente cuáles son, pero dice que son poderes, ¿no? Todas las potestades, yo diría, demoníacas y humanas. Y dice después, y que ponía sus ángeles a cargo de lo que ocurría en la tierra.
que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos. ¿Se da cuenta que está distinguiendo entre los 4 ángeles de los 4 vientos? Y dice que estaban a punto de soltarlos, pero que mientras estaban aflojando las manos y cuando los 4 vientos estaban por soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente que no estaban todos sellados, y alzando las manos hacia su padre intercedió ante él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. De eso lo vamos a hablar al final del tema. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 ángeles que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo. Tremenda cita que aclara más todavía lo que estamos diciendo. Y en la segunda cita, antes de pasar, les decía al punto 3, dice aquí, destacado, lo siguiente. La hermana Juez dice, Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. ¿Se dan cuenta que es más amplio todavía de lo que yo estoy interpretando? Dice que incluso las catástrofes naturales y la destrucción son parte de estos vientos, ¿sí? Por eso que dice después, estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. ¿Se dan cuenta qué importante esta temática que estamos viendo? Porque nosotros tenemos que entender el sellamiento, pero que esto se dará en un contexto de inminencia, en un momento cuando la crisis final se soltará. Por eso que cuando ustedes vean que están pasando cosas y el mundo está pero convulsionado de la peor manera, recuerden que el filtro, vamos a decir así, la seguridad que tú puedes tener es primero no mirar hacia solo esos eventos, sino que lo que más tenemos que mirar es cómo nuestra vida espiritual está en consonancia o no con el cielo, con el Señor y con sus mandamientos. Así que el punto 3, como aparece acá, tiene que ver con el significado del sellamiento. Vamos a ver eso a continuación, el significado del sellamiento. Y entonces dice aquí lo siguiente. Hay 3 aspectos que son cruciales, 3 aspectos que son cruciales. Veamos los cuáles son. Significado. Número 1, el sello es el sábado. Vamos a ver eso ahora en claridad. Y esto está en contraste a la marca de la bestia, que es el domingo. Por lo tanto, este dice acá es un conflicto final de autoridad, de sello contra sello. Uno tiene un sello verdadero, otro tiene un sello falso. Y usan un mismo simbolismo muy similar y vamos a ver por qué. Número 2, en segundo lugar, el sello es para proteger al pueblo de Dios del tiempo de angustia y las plagas. También tiene una función protectora. ¿Para qué dice acá? Para proteger al pueblo de Dios del tiempo de angustia y las plagas. Pero este punto, el que más me preocupa a mí, que es el punto 3, y dice acá, el sello de Dios es la finalización o culminación del proceso, un proceso que viene de antes, del proceso de purificación del santuario celestial y entonces la reproducción de la imagen de Cristo en sus hijos. Eso es lo que es el sello en su sentido más profundo. Es el punto final de la obra que Cristo incansablemente está realizando nuestro Señor en favor de su pueblo en el santuario celestial. Así que veamos un poco estos 3 elementos, pero que se sintetizan muy bien en el punto número 3. Veamos entonces. Ya hemos dicho que el sello de Dios es el sábado. Acá está, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, usted los puede leer en Éxodo 20, especialmente los versículos 8 al 11. Y así dice acá, como los grandes códigos antiguos y modernos, el único de los 10 mandamientos que identifica al creador del mundo y gran legislador es el cuarto mandamiento cerca del sábado. Es el único de todos los 10 donde se dice Dios es el creador Jehová de los ejércitos. No hay otro mandamiento que lo mencione. Es interesante ese texto, ¿no?
En segundo lugar, el sábado habría de ser una señal o signo entre Dios y su pueblo. Tú puedes leer y confirmar todo esto en los textos que ves en pantalla, donde Dios dice, yo te he dado mis sábados para que sean señal, para que sean un signo, para que sean un baluarte entre mí y tú, entre mi pueblo, ¿no es cierto?, y el Señor. Así que a ello les doy un poquito de bibliografía, el estudio por lo menos más completo que he visto al respecto, que analiza esto, incluso con detalles en la lengua original, es el estudio de Gerhard Hassel, que se llama El sábado en el Pentateuco. No es difícil de encontrar ese libro en línea, ¿sí? Que se llama El sábado en las escrituras y en la historia. Para mí lo que hizo el doctor Hassel es extraordinario porque no había visto nunca a alguien que analice en el sentido más profundo de los textos mismos lo que aparece allí y dice muchas cosas muy bonitas para profundizar además de lo que tú seguramente ya sabes en las Sagradas Escrituras. Así que veamos lo que dice este texto. Dice acá, ¿no es cierto? Primero, Éxodo 31, el versículo 12 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Podríamos decir porque es sello, ¿sí? Se puede perfectamente traducir porque es el sello, dice, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Dios, para que todos sepamos que somos santificados por Él, nos dejó el sábado. El sábado es una señal no solo para guardar un ciclo de 24 horas y dejar de cocinar o de ir, ¿no es cierto?, al mall. No tiene que ver con eso el sábado solamente. Tiene que ver sobre todo porque es un tiempo santo donde Dios desciende para estar con su pueblo, con sus hijos, y al nosotros guardar el sábado, somos una señal viviente ante el universo, ante el mundo, que adoramos al Creador y lo reconocemos como tal. Además, dice acá, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Señal, 2 veces utiliza la palabra señal, or, ¿no es cierto? En hebreo or, la palabrita or se podía usar incluso para un baluarte, literalmente, para alguien que coloca una bandera grande y se ve, ¿no es cierto?, como le pidió en alguna ocasión el Señor a cada una de las tribus, ¿se acuerda? Que tuvieran una especie de señal de baluarte. Bueno, el sábado es así, es una señal distintiva del verdadero pueblo de Dios al final de los tiempos. Miren qué importante es el sábado como señal. Además, dice la pluma inspirada, ¿cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? Es una marca, dice, que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos, puesto que el ángel destructor debe percibir esta señal de redención. Dice que es una señal que solo los ángeles pueden verla. ¿Qué les parece? Pero es una señal. Algo colocan acá que tiene que ver con la verdad de Dios, que tiene que ver con una señal de protección, que tiene que ver con el sábado, pero también es algo que solo los ángeles pueden ver. Interesante. Así que no anden haciendo especulaciones de que es un chip, de que es una cosa que nos van a poner acá un timbre. Dice el texto claramente, no lo ven los ojos humanos. Ahora dice la pluma inspirada de nuevo. Dice acá, el sello de la ley de Dios se encuentra ¿dónde? En el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título, dice, del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Solamente el cuarto mandamiento. Muy, muy importante. Otra cita añade lo siguiente. El cuarto mandamiento del sábado es el sello del Dios vivo. Indica a Dios como el creador y es la señal de su autoridad legítima sobre las criaturas que Él ha hecho. Aquellos que obedecen esta ley tendrán el sello de Dios, pues Él ha puesto aparte este día como una señal de lealtad entre Él mismo y su pueblo. Qué importante, y en el espíritu de profecía no hay lugar a duda
que el sábado es el sello de Dios. No duden, por favor, nunca, hermanas, hermanos, de eso. ¿Qué más podemos decir? Otra cita más para que quede más claro. El sábado, dice, es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores. Este es el sábado que Dios ordenó, y los que aseveran ser observadores de los mandamientos, los que creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene en ese mensaje, y dice contundentemente: es el sello del Dios vivo. O sea, no hay lugar a duda, no hay cómo perderse según la inspiración de qué es el sello de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Pero además el sábado es un contraste intencional con el domingo, es un conflicto, decíamos, de autoridad. Hay un artículo que se los voy a enviar también, lamentablemente en inglés, que se titula, en español sería La marca de la bestia, como un mandamiento signo y antisábado en la crisis de adoración de Apocalipsis 2 al 14. El autor pone dos tablas y cómo la marca de la bestia y todo lo que aparece en Apocalipsis 13 es un ataque directo contra la primera tabla de la ley. Es bien impresionante, y sobre todo contra el cuarto mandamiento. Así que esta otra dimensión del sello de Dios como protector, recuerden bien que ese es la otro aspecto, son tres. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, de que el sello de Dios es el sábado, cuál es la identificación. Ahora estamos queriendo ver, decíamos, el sello de Dios como protector, y lo vamos a ver rápidamente en estos pasajes, muy rápido, porque es muy largo, para finalmente terminar con el sello de Dios con respecto al carácter del Creador. ¿Cuáles son los pasajes para que tú mismo pudieras estudiar en tu casa sobre la función protectora del sello? Hay varios. Uno es Éxodo 12, en la 10ª plaga del Éxodo. El otro texto es la destrucción de Jerusalén en Ezequiel 9, que vamos a verlo muy rápidamente, no voy a estudiar todo eso ahora. Y la marca de Caín también se puede analizar a manera de contraste como el sello, porque Dios lo protege ahí por su apostasía, por su rebelión, pero eso también muestra cómo Dios puede sellar a un ser humano para protección, a pesar de que en ese caso era un sello para él negativo. Entonces, nosotros sabemos que, como dice Éxodo 12:23, se puso un sello de Dios como protección. Dice acá: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, ¿se acuerda la 10ª plaga? Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Cuál era el sello allí? Y noten por favor el simbolismo. ¿Cuál era el sello de protección? Era la sangre del cordero. Y esa es una dimensión que es el punto final que quiero ver con ustedes, que a veces pasamos por alto en el sellamiento. Repito, por favor, porque yo soy profesor, repito mucho. El sellamiento tiene una dimensión protectora. El sello de Dios es el sábado. Todo esto se va a dar justo antes de la crisis final y su inminencia. Pero lo más importante, y ya lo estamos adelantando, el sello de Dios tiene directamente que ver con la culminación, vamos a decir así, de la obra de purificación del santuario. En otras palabras, en otro lenguaje, el sello de Dios tiene directamente que ver con la justificación por la fe, hermano. Vamos a verlo ahora en el mismo texto, pero este pasaje ya nos adelanta eso, porque es la sangre de Cristo, a través del Cordero, la que dio salvación en la 10ª plaga al pueblo de Dios. Este es el otro famoso pasaje, si tú ves acá abajo, de Ezequiel 9, el 1 al 6. Puedo leerlo rápido porque es importante, pero sin analizarlo mucho. Dice este texto: esto es la destrucción del primer templo, de la primera vez que fue destruida Jerusalén. Jerusalén fue destruida dos veces. La primera en el año 587-86 a.C. por Nabucodonosor, y cuando después se llevaron a Israel, especialmente a Daniel y a sus amigos, a Babilonia. Esa es la primera. Y la segunda vez que fue destruida Jerusalén fue en el año 70, después, ¿no es cierto?, de que Jesús ascendiera al cielo. Después de ese evento. Dice acá, Ezequiel 9, el 1 al 6, clamó en mis oídos, dice el profeta, con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Estos eran ángeles, hermano. Y a Ezequiel se les permitió verlos. Y dice aquí: he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte,
y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Noten que están en el santuario. ¿Ven que está todo esto con el santuario relacionado? Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, es decir, en el lugar santísimo, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, la misma palabrita que se usa para el sábado, es la misma, hermanos, en realidad acá no es la misma. Ahora me acordé que es la última palabra, la última letra del alefato hebreo, es la tau. Esa es la palabra que aparece en el original, pero está en el mismo sentido de una marca visible, ¿no? Y ponles, dice, una señal, ¿dónde? En la frente. A los hombres, dice, que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sí? Y después sigue diciendo el texto, ellos van a ser protegidos, ellos van a ser sellados. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿A quiénes se dice el texto que les van a poner la señal? A los hombres o a los seres humanos más bien, hombres y mujeres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, del pueblo de Dios, hermano. Pero el texto no dice que se va a poner un sello en la frente de aquellos que atacan a la iglesia y a los administradores. ¿Han visto grupos que constantemente están atacando a la iglesia? Que constantemente dicen que la iglesia es Babilonia, que están más preocupados de los bailes exóticos que se hacen en ciertas iglesias o las doctrinas ajenas que están entrando. Todo eso tiene su lugar, pero esa no es la obra a la cual Dios nos ha llamado a ti y a mí. No es para condenar a nuestros hermanos, porque ¿quién es el que condena y acusa a nuestros hermanos según Zacarías 3 y Apocalipsis 12? ¿Quién? Es el diablo. Lo que nosotros dice este texto, léanlo bien, son los que gimen. ¿Por qué gimen? ¿Por qué claman? Porque les duele en el corazón que estén pasando estas cosas en la iglesia. Porque son gente propositiva, son gente que no se queda solo en la crítica, en el acusar a los hermanos o exponerlos abiertamente en las redes sociales o donde sea. Son gente que al contrario tienen el carácter de Cristo, por eso son sellados y oran por sus administradores, por líderes o sus hermanos que están cayendo en el mal, que están en pecado, que están haciendo cosas que nos desagradan, que incluso puedan causar repulsión, pero no nos hacen mejores que ellos, todo lo contrario, no nos hacen mejores que nuestros queridos hermanos que quizás están errando su camino. ¿Se dan cuenta? Por eso gimen, por eso claman y por eso son dignos por la sangre del Cordero, por Cristo Jesús, de recibir ¿dónde? Una señal en la frente de protección. Ese es el sentido que ahora vamos a corroborar, ¿no es cierto?, en el último punto que quiero mencionar antes de terminar. Discúlpenme si me he extendido un poquitito, pero este es el último tema que estamos abordando. Este es el último punto que queremos ver. Así que miren lo siguiente. ¿Qué tiene que ver, digo acá, el sello de Dios y la purificación final del santuario? Veamos. El sellamiento nosotros creemos comenzó cuando por primera vez se predicó sobre la verdad del sábado a inicios de 1844. Ahí se comienza a predicar el mensaje de los tres ángeles. Y todo esto se fundamenta en la secuencia de las siete iglesias situándose entre Filadelfia y la Odisea. Allí comienza a hablarse de este tema, del sellamiento. De hecho, si ustedes ven, una de las primeras visiones que la hermana White tuvo tiene directamente que ver con la crisis de la marca de la bestia y el sellamiento. Ustedes saben eso los que son estudiosos del espíritu de profecía. Y lo vincula increíblemente, ¿saben con qué? Con las publicaciones. Lo dejo ahí para que lo estudien. Busquen las tres primeras visiones de Elena de White. Ahora, esto del sello de Dios es una imagen de Dios, quien como el rey y creador coloca su sello en la frente de sus hijos, es decir, es un simbolismo para mostrar que ahora ellos tienen el carácter divino, es decir, en su frente, en su pensamiento, y son su propiedad. Esa es la interpretación final de lo que estamos queriendo decir. Veamos un poquito más acá, y por supuesto ya hemos dicho que su mayor contraste es la marca de la bestia. Veámoslo acá en los mismos textos.
Si ustedes ven Apocalipsis 13, 16 y 17, en la crisis final, dice acá el texto, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca o un sello, podríamos decir, aunque no es la misma palabra, pero una marca, ¿dónde? En la mano derecha, símbolo de trabajo, de actividad, de acción. Y después, ¿qué dice? ¿Dónde va la marca a la vez? Va en la frente. Lo mismo que, ¿no es cierto?, el sello de Dios. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Satanás imita exactamente la misma obra que Dios quiere hacer, pero en forma inversa, como lo vimos ayer, ¿se acuerda? A través de su ética de la idolatría, a través de una sexualidad pervertida. Lo que quiere es rebajar o degradar la moral humana, quiere animalizarla, quiere hacerla violenta, quiere hacerla antirreligiosa, quiere ir contra los tres mensajes angélicos, quiere, ¿no es cierto?, ir contra el sábado y el creador. Todo lo opuesto al santuario y la verdad presente. ¿Y cómo lo hace? Colocando su sello de aprobación en la frente de la humanidad. Extraordinario. Pero en cambio, como ya hemos leído en Apocalipsis 14:1, el contraste, porque viene inmediatamente después de estos textos, dice acá, después dice el vidente Juan, miré y he aquí el cordero. Ya no son las bestias que aparecen en Apocalipsis 3, es el cordero, estaba en pie, porque está firme, sobre el monte de Sión, símbolo del lugar santísimo, ¿sí? Ahí estaba el templo, y con él dice 144.000 que tenían el nombre de él, de Cristo, y el de su Padre escrito ¿dónde? En la frente. No tienen la marca de la bestia, no tienen todo lo que simboliza esa marca, que es la autoridad de Roma, el sometimiento al protestantismo apóstata, no tienen ideas espiritualistas y de idolatría en su corazón, tienen pureza, como aparece en Apocalipsis 14. Cantan el cántico del Cordero, han experimentado la justificación por la fe, es una experiencia viva, han sido santificados por la verdad presente. Así que, ¿qué más podemos decir? Y esto es lo que quiero más recalcar al finalizar. El sellamiento, tal como lo hemos visto en esta tarde, halla su sentido profundo en la segunda parte de Apocalipsis 7, que es la gran multitud. Es la consumación de la obra de la justificación por la fe, entre digamos, exclamación. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Noten, déjenme, no lo alcancé a diagramar de la siguiente manera. En la primera parte de Apocalipsis, el capítulo 7, la primera parte es el sellamiento, que lo alcanzamos a ver al principio de nuestra presentación. Es cuando Dios está diciendo, deténganse, tenemos que sellar a los siervos del Señor con el sello de Dios en sus frentes antes que venga y se desate la crisis final. ¿Sí? Pero inmediatamente después de la enumeración de los 144.000, desde el versículo 9, vemos una escena gloriosa en el cielo del mismo grupo, escúchenme bien, es el mismo grupo, pero ahora frente al trono de Dios. Y eso que yo quiero que ustedes vean, porque repito, la primera escena es el sellamiento, pero no nos explica qué significa en realidad, pero la segunda escena explica a la primera. ¿Escucharon bien? La segunda escena va a explicar cómo han llegado hasta allí, cómo han logrado pasar esa crisis final de los cuatro vientos, de la crisis final de la historia, cómo llegaron hasta allá, cómo han pasado esa crisis. Veamos lo que dice el texto. Versículo 9 dice ahora Juan, después de haber enumerado a los 144.000 y su sellamiento, dice acá, después de esto miré, incluso usa esta expresión, después de esto, hay una continuidad, y he aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar. Eso es una intención que no dejo de tomarlo en cuenta. En la primera parte los cuenta con exactitud. En la segunda escena no los puede contar. ¿Saben por qué hace ese contraste? Es un contraste diferente, complementario. La idea de algo innumerable es la idea de que ahí están todos, de toda la historia. Están los 144.000, pero están juntos con todos los redimidos de toda la historia, pero los 144.000 son destacados. ¿Sí? Eso es lo interesante. Después de esto miré, repito, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estos son los que recibieron el mensaje de los tres ángeles, por eso repite naciones, tribus, pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estos no se esconden del Cordero, ¿se acuerdan? Están en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Solo los que están sin pecado pueden estar ante el trono de Dios y del Cordero. Ojo con eso. Y ahora dice el versículo 12 diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora viene lo relevante, además de todo esto precioso que está aquí. ¿Qué dice el texto para finalizar? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Identidad. ¿Y de dónde han venido? ¿De qué lugar? ¿O de qué momento? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan humildemente dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes, ¿no? Y él me dijo, responde: estos son, identidad, los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación. Pregunta teológica o textual: ¿qué tribulación? Si somos contextuales, ¿cuál es la única tribulación grande de la que se ha hablado en el capítulo 7 de Apocalipsis? Es la del sellamiento, es la de los cuatro vientos, es la única tribulación. Por lo tanto, este grupo es uno y el mismo que la primera parte. Han salido, dice, pero ya han pasado de la gran tribulación, es decir, han sido sellados, y dice, y han lavado sus ropas. Esto es sellamiento profundo. Han lavado sus ropas, simbolismo del carácter en la Biblia, y las han emblanquecido. ¿Dónde? En la sangre del Cordero. Por eso tienen el nombre de Cristo en la frente, el sello de Dios. Por esto dice: están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y después da esa promesa preciosa que termina hablando de que el Cordero los va a pastorear, ¿no? Haciéndose eco claramente del Salmo 23: y quien enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanas, hermanos, esto es el sellamiento. Tiene una dimensión salvífica, protectora, con respecto al santo sábado del Señor, pero en el sentido profundo es porque estos han experimentado la justificación por la fe plenamente, han sido transformados en sus caracteres día a día por la sangre del Cordero, y por eso están sellados. No tienen pecado nunca por sus propios méritos, por su propia fuerza, sino por qué. Acá dice que las han emblanquecido, han pasado, las han lavado, las han emblanquecido. ¿Dónde? En la sangre del Cordero. Por esto no podemos estar ante la presencia de Dios en pecado, en transgresión, en rebelión. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Dónde? En el santuario, hermano. Esta escena es la vuelta al lugar santísimo. Esta escena es volver ante la misma presencia de Dios. Esta escena es la que se puede comenzar a cumplir hoy en la vida tuya y mía, querida hermana y hermano. ¿Te gustaría experimentarlo cada día? Si nosotros tenemos problemas grandes, hasta las lágrimas Dios enjugará con su propia mano, porque antes hoy quiere el Señor darnos consolación y fortaleza. Mira lo que dice acá. Acá puse una imagen para ilustrar, porque a veces las imágenes son más claras. El centro de la historia, pero también de nuestra propia vida, el centro del santuario, hermanos, es la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado, y ahora quien hace efectivo por su poder en el corazón humano, nuestro sumo sacerdote. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él lo quita completo. No hay vestiduras blancas a medias, con alguna mancha. Él la quita por completo, porque solo Él tiene el poder, junto con nuestra voluntad, si se lo permitimos, para transformar nuestros corazones, nuestros caracteres. Por lo tanto, dice acá, el sello de Dios y la purificación final del santuario se refieren a esto, ¿no? Los 144.000 logran la victoria
pasan por el tiempo de angustia y llegan al cielo porque antes aquí en la tierra lavaron sus ropas, su carácter, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso significa justificación, santificación y perfección. Perfeccionado el carácter. Por la gracia de Cristo, por la gracia y el poder de Cristo han sido restaurados, dice, a imagen de su Creador, y nuevamente están frente a Dios y su trono, tal como enseñaba el propósito final del santuario terrenal. Han regresado al lugar santísimo con su Creador. Unas citas para concluir, para terminar. Acá estamos en la parte final. Dice estas citas inspiradas, Jesús dice, está en su santo templo y ahora, no en el futuro, aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados y perdonará todas las transgresiones de Israel a fin de que queden borradas antes de salir de él del santuario. ¿Cuándo tiene que ser borrado y purificado nuestro corazón? Antes, dice. Entonces dice, entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos habrán recibido, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Hermanos, yo cuando leo estas citas, y tengo que decirlo con todas sus letras, yo no logro entender con toda esta luz, con todo este fulgor que hemos recibido de luz de parte del Espíritu de Profecía, cómo todavía podemos errar en estos temas. Son meridianamente claros, pero aún así podemos nosotros atrevernos a decir, no, pero en mi caso personal es imposible, no puedo vencer. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, estamos despreciando esta luz poderosa que viene desde el mismo trono de Dios. Ese es el propósito del sellamiento, ese es el propósito de la transformación del carácter. Antes que queden, ¿no es cierto?, nuestras transgresiones y pecados, nuestras faltas borradas, antes de que Él salga del santuario. Otra cita dice lo siguiente, dice que Satanás obraría más poderosamente a como siempre lo ha hecho anteriormente. Dice que va a obrar con más poder. Él conoce que el tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá fuera del alcance de su poder. El diablo sabe eso, ¿no? Él obrará ahora en todas las formas que él pueda e intentará todas sus insinuaciones para mantener a los santos apartados de su vigilancia y hacerles dormir acerca de la verdad presente o dudar de ella. Así es como estorba a aquellos que están siendo sellados con el sello del Dios vivo. Hermanas, hermanos, despierte. Deje de dormir o de dudar de la verdad presente. Conságres al Señor y pídele en oración, Señor, a mí me ha costado entender esto, no entiendo en plenitud lo del santuario, pero ¿no crees tú, hermano o hermano, que podríamos comenzar a hacer esa oración? Señor, yo quiero empezar a entender este tema. Yo quiero empezar a que esto se aplique en mi vida personal y en el de mi iglesia. Yo quiero comenzar a predicar de estos temas. ¿Tú crees que Dios no va a responder esa oración? El mismo profeta Daniel, cuando no entendía las grandes enseñanzas del santuario y del tiempo del fin, él oró con un corazón contrito en el capítulo 9 de su libro. ¿Y cuál fue la respuesta del cielo? Mandar al mismísimo ángel Gabriel para darle la interpretación correcta. Yo estoy convencido de que Dios al final de los tiempos va a hacer lo mismo contigo y conmigo. ¿Qué otra cita? Me quedan esas dos citas para hacer antes un llamado final. Dice lo siguiente en esta cita de lo siguiente, digo, leo acá, cuando Jesús salga del santuario, noten el contexto es muy claro, cuando Jesús salga del santuario, entonces aquel que es santo y justo será santo y justo todavía, pues todos sus pecados serán entonces borrados y estarán sellados con el sello del Dios vivo. ¿Cuándo dice que sucede esto, hermanos? Cuando ya el Señor está saliendo, ya está listo. No después, ¿no? No después. Sigue diciendo la cita, pero dice, aquellos que son injustos e inmundos serán injustos e inmundos todavía, pues no habrá sacerdote en el santuario para ofrecer sus sacrificios, sus confesiones y sus oraciones delante del trono del Padre. No hay más intercesión por el pecado. Por esta razón, dice, lo que debe ser hecho para rescatar a las almas de la tempestad de la ira venidera, debe ser hecho cuando, hermanos, antes que Jesús abandone el lugar santísimo del santuario celestial.
Más claro no puede ser, no merece ni siquiera algún comentario esta cita poderosa. Así que, ¿cuál es el llamado final para cerrar estos temas que Dios nos ha permitido estudiar a la luz de su palabra y de la pluma inspirada del Espíritu de profecía? El llamamiento final es este. Es larga la cita, pero es lo último que tengo para ustedes, queridos hermanos. Dice así: ahora, dice, noten cuántas veces se repite la palabra ahora. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión y la pereza espiritual. Ahora es cuando debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en su frente. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Hermanas, hermanos, ahora es cuando debemos, dice la primera cita, guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo, ser purificados por la obra que el Señor Jesucristo hace en el cielo y de esa manera ser transformados en nuestro carácter y ser sellados con el sello celestial. ¿Te gustaría ser sellado hoy por la gracia y el poder de Cristo en nuestra vida? Yo espero que estas temáticas que hemos abordado puedan llevarnos, como lo dije en algún momento, más cerca de nuestro Señor Jesucristo, al lugar santísimo cada mañana y cada noche, y sobre todo que estudiemos por nosotros mismos estas grandes verdades que son verdades de salvación y son verdades de vida eterna. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén. Qué tema tan maravilloso. Eh, Me has robado mi participación. Iba a hacerte yo unas preguntas, Alan, pero creo que pasamos demasiado tiempo en clase y me has respondido a cada una de las preguntas que estaba escribiendo para realizar. Creo que es que los textos que has dado hoy es que son citas tan contundentes que ha quedado todo clarísimo. Esas personas que piensan que se va a estar pecando hasta que venga el Señor, esas personas que piensan que pueden postergar su preparación para que venga el Señor hasta el último minuto. Es que está todo claro. Es que ha quedado todo claro. Yo creo, hermanos, que os ha quedado clarísimo. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Antes de pasar a las preguntas, quiero comentar que los materiales que ha estado comentando Alan durante el curso, voy a crear una carpeta en Google Drive y los meteré todos dentro y los colgaré. Todas las personas que quieran esos materiales, que me lo digan y se los compartiré. Incluso los que están en inglés. Eso ya tenéis que mirar vosotros mismos cómo traducirlos. Vamos a pasar a las preguntas. Alan, hay una persona que dice... Respecto al tema de la crítica al liderazgo de la Iglesia, dice, tengo una pregunta. El hermano dijo que no nos cabe a nosotros apuntar las aberraciones que están entrando en nuestra Iglesia. Y no sé dónde está escrito ahora mismo que tenemos que tocar trompeta. Cuando vemos esas cosas, ¿cómo entender esto? Hay un chico en Brasil que se dedica a ventilar cosas, pues le dice abominables. Y de lo que está sucediendo dentro de nuestras iglesias. Dice, eso me parece muy mal, pero ¿cómo convivir con eso? ¿Qué trompeta tenemos que tocar ante esa situación?
Sí, lo primero que quiero leer es Apocalipsis 12, cuando Cristo vence a Satanás en el cielo, ¿sí? Y dice acá lo siguiente, versículo 10. Entonces oí una gran voz, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, dice ahora, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. De nuevo, eso dice la Biblia, ¿no? No lo digo yo. ¿Quién es el que acusa en la Biblia? ¿Quién es el mentiroso desde un principio? Es el diablo. Ahora, si alguien de ustedes quiere hacer esa obra, es libre, somos libres. Si quiere acusar, que es la obra del diablo, hágalo. Pero yo prefiero hacer otra cosa, que es predicar la verdad. La verdad tiene tal poder que por sí misma, dice Elena de White, apaga, ¿no es cierto?, vamos a decir, los incendios de la iglesia. Va a apagar la apostasía y las herejías o cualquier rebelión que haya. Porque recuerda que la verdad no es tuya ni mía, no es de la iglesia adventista, es algo que Dios nos ha legado y la verdad viene del cielo, es de Dios. Por lo tanto, si tú te aseguras de predicar la verdad presente, Dios va a tomar esa verdad que es suya y la va a grabar o va a sacudir los corazones aún de aquellos que están haciendo estas cosas dentro de la iglesia. Ese es el camino. Ahora, podemos ir a toda la Biblia y preséntenme ustedes a alguien, a excepción de los profetas quizás, preséntenme ustedes a alguien que solamente en su vida se haya dedicado a condenar a sus hermanos. Algunos cayeron en eso, pero otra cosa es distinta, y acá quiero aclarar esto, otra cosa es distinta cuando, por ejemplo, pongamos ejemplos concretos, yo estoy viendo que alguien, como vamos a ver de paso en el conversatorio que vamos a tener con Musar a fin de mes, que yo estoy viendo que abiertamente se está enseñando una justificación por la fe errada, antibíblica, frente a nuestros púlpitos. ¿Cómo lo hago? ¿Será que tengo que empezar a atacar con nombre y apellido a aquellos teólogos o pastores que están haciendo eso? ¿Necesito hacer eso? No, no lo necesito hacer. Porque ¿qué es mejor? ¿Desmantelar cada uno de esos argumentos o en primer lugar presentar la verdadera justificación por la fe para que la misma verdad se encargue de, ¿no es cierto?, apagar esas mentiras o socavar esas ideas? ¿Me están captando lo que estoy diciendo? Nuestra labor, y si ustedes leen bien a los profetas de antaño, porque nuestra labor también es profética, no fue enfocarse solo en el pecado o el mal que se está cometiendo. Los profetas, por supuesto, acuérdense, profetas, ¿no? Nosotros tenemos una labor similar, pero nosotros no somos profetas. Nosotros somos personas que somos un movimiento profético en el sentido de dar el último mensaje de salvación y porque nacimos de la profecía, pero nuestra labor no es estar condenando a las personas ni acusando abiertamente sus pecados personales, porque esa es la labor del diablo, no es una labor nuestra, pero nuestra labor al tocar trompeta en Sion es decir, miren, viene una crisis, tenemos que estar preparados, esta es la verdad, síganla y por lo tanto nosotros tenemos que cumplir esa misión lo más fielmente posible. Entonces, repito, hay cosas terribles que están pasando a veces, más o menos en la iglesia, pero tú no has sido ni yo llamado a poder hacer acusaciones contra esas personas, porque dicho sea de paso, hermanas, hermanos, esa también es otra estrategia de Satanás muy efectiva. Es la idea de enredarnos en esos atados, en esos problemas, en todo lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Para qué? Para mantenerte distraído, confundido, hasta incluso te puede agarrar, porque mire que el que esté firme que no caiga, te puede hasta agarrar en medio de ese mal y al final termines haciendo lo mismo, tanto dedicarle tiempo y en cambio lo que quiere ser Satanás es mantenerte allí para que no cumples la verdadera misión. Mire, hay un caso, yo puedo darme el tiempo de buscarlo si alguien lo necesita. Elena de White incluso reprendió en varias ocasiones como profeta de Dios a algunos de nuestros pioneros por hacer lo mismo. Increíblemente hay una reprensión bien fuerte que le hizo a John Nevin Andrews, el gran teólogo de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque escribió cerca de 50 pequeños papers o pequeños mensajes en nuestras revistas refutando a un personaje de esa época que estaba hablando cosas que no eran correctas.
y dedicó mucho tiempo y mucho esfuerzo, y la hermana White un día le mandó un testimonio personal, una carta, y le dijo, hermano Andrews, déjese de hacer eso. Y le dice, porque usted está cierto en la doctrina, pero el diablo lo tiene distraído para no cumplir la verdadera labor. Porque yo te pregunto finalmente, hermano, a quién hizo la pregunta y los que me escuchan, ¿tenemos que hacer una labor dentro de la iglesia? Tenemos que hacerla. Pero ¿cómo va a terminar el último mensaje o el fuerte pregón en este mundo? ¿Predicándole únicamente a los cristianos o adventistas del séptimo día? ¿O al contrario, como dice el mensaje de los tres ángeles, a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Dónde está la mayor cantidad de nuestro público al que tenemos que predicarle? Está fuera de la iglesia, está fuera. Así que hermanas, hermanos, oremos para que, como dije en algún momento en la presentación, el Señor también intervenga en estos problemas que estamos enfrentando como iglesia y que cada vez van a ser peores, que el Señor nos ayude a tener sabiduría para saber cómo lidiar o enfrentar estos problemas dentro de la iglesia, pero que esa no sea nuestro principal objetivo o tarea, sino que al contrario sea prepararnos a nosotros y a nuestras familias para lo que viene y estar más preocupados de cumplir la misión de llevar a la mayor cantidad de personas a los pies de Cristo. Esa sería mi respuesta. Totalmente de acuerdo. Además, hacemos un flaco favor a la misión y al mensaje cuando participamos de esas batallas, ¿no? En las redes sociales y que no hacen nada bien para la iglesia. Yo personalmente he sido testigo en las redes sociales de cuántas luchas hay hacia liderazgo, hacia personas, ¿no? Y a veces te das cuenta de que tenemos un público, como bien has dicho, fuera de hermanos de otras denominaciones que nos están viendo, ¿no? Y a lo mejor por el mal testimonio que podemos estar dando, esas personas, si se han estado acercando a nuestra iglesia, a nuestro mensaje, pueden apartarse. Y eso es una cosa que a mí me ha preocupado mucho, es ser piedra de tropiezo en algún momento para esa gente, ¿no? Que ve tus publicaciones o las exposiciones de hermanos y a lo mejor estaba interesado en nuestra iglesia, en nuestras doctrinas y por esa actitud, mala actitud, pues puedan apartarse y hacemos perder un alma. Así que tengamos mucho cuidado y no hay mejor defensa que predicar la palabra del Señor. No hace falta, como dice Alan, poner nombres y apellidos. Con decir la verdad las cosas caen por su propio peso. Alan, Así hay es. una hermana que pregunta, creo que se quiere referir, dice, ¿por qué Dios ve a los 144.000 como siervos y no como a hijos? Ah, como siervos de Dios, porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así. A mí me gusta más, no más, sino que es un complemento, la forma en cómo Dios se refiere al remanente en el libro de Daniel. Y es interesante, miren, lo leo rápido, ustedes pueden buscar allí en Daniel, el libro de Daniel, después de Ezequiel, ¿no es cierto? En el capítulo 7. Una vez él pasa por alto, está más preocupado, por eso le digo, tenemos a veces un problema como adventistas, estamos más preocupados de lo terrible, de lo malo, del cuerno pequeño, y pasamos por alto de que se está refiriendo al pueblo de Dios acá. Y en algún momento, ¿no es cierto? Capítulo 8, por ejemplo, cuando está hablando de todo lo que hace este poder terrible, que es Roma pagana y después Roma papal, dice lo siguiente acá. Lean conmigo ahí en el capítulo 8, decía, en el versículo 11. Dice, aún dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado, etcétera, ¿no? Un poquito más adelante dice, perdón, se me fue la referencia, parece que era el capítulo 7. Busquemos ahí en el capítulo 7 y dice lo siguiente, ¿sí? Estoy buscando rápidamente. Bueno, es la expresión los santos del Altísimo, ¿no es cierto? Así llama al pueblo de Dios, lo llama de esa manera. Habla de la visión celestial, ¿no es cierto? De el juicio investigador, como nosotros lo interpretamos, pero cuando se refiere a el pueblo de Dios, lo llama así, los santos del Altísimo, ¿no? Ahí hay varios versículos, pueden buscarlo después en capítulo 7 y 8, pero ¿por qué hago referencia a esa expresión? Porque uno podría preguntarse, ¿y Dios nos considera santos? ¿Somos santos? ¿Soy santo yo? ¿Por qué nos ve así? Y dice con apellido, los santos del Altísimo, no de cualquiera, ¿no?
Igual que hay los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué? No porque se atribuyan a sí mismos la santidad, sino porque son personas especiales, son un pueblo de Dios especial, como lo llama el Éxodo. Somos el especial tesoro de Dios más que por sobre todos los pueblos de la tierra, dice. Para Dios somos algo muy especial, pero siempre eso especial tiene que ver con el carácter de Cristo. Es decir, en otras palabras, ser siervo de nuestro Dios significa eso, lo que dice la palabra. ¿Por qué no usó otra? ¿No? Es la idea de Pablo cuando se presentaba ante su iglesia, siendo el líder principal misionero. Él decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Siempre se presentaba así, ¿no? Porque él estaba para servir. Porque la ley del cielo, dice la hermana Huay, es servicio. Esa es la ley del cielo. Dice que los ángeles se deleitan en servir el uno con el otro, que el más exaltado de los ángeles, que podríamos decir es Gabriel, se deleita, se goza en servir a el más pequeño de los ángeles y de los seres humanos. Eso va en contraste a nuestra forma de pensar porque a nosotros nos gusta que nos sirvan, ¿no? Como dice el maestro de maestros, Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Por lo tanto, cuando se llama así, ese es un título en el libro de Apocalipsis para reflejar una vez más el carácter del pueblo de Dios. No son personas que arrogantemente dicen, esta es la verdad. Tú estás equivocado, hermano, entiende, pecador, o acusar los pecados como se me hacía la pregunta al principio. No, cuando somos siervos de Dios, replicando quizás el libro de Proverbios, cuidamos muy bien nuestro lenguaje. Aunque tú sepas más, ¿no es cierto? Como dice Pablo, perdón, me está viniendo un pensamiento cuando dice Pablo, dice que trates de estimar a todos los demás como superiores a ti mismo. Eso es verdaderamente servir. Servir es tomar la toalla, el lebrillo o la fuente con agua y lavar los pies de los discípulos. Eso es ser siervo. Es siempre estar dispuesto a irse al último a la iglesia. Es que si tienes auto, vas con corazón, aunque te queda poco en el estanque de benzina, vas a dejar a tus hermanos a su casa. Ser siervo, ¿no es cierto?, es estar dispuesto a hacer lo que nadie quiere hacer en la iglesia. Ser siervo es que si no hay dinero para pagar y hacer el aseo en la iglesia, dices, yo lo voy a hacer aunque no me paguen. Eso es ser siervo, es deleitarse en servir, porque tienes en mira a tu Señor Jesucristo, que dio todo por ti, que vació el cielo por ti, y entonces te preguntas como Isaías, Señor, envíame a mí, he aquí, aquí estoy, yo quiero servir. Eso podría decir, ese es el título por el cual Dios designa a su pueblo y por lo tanto los puede sellar. Amén, amén. Alan, antes de finalizar, tengo que plantearte una pregunta que me ha hecho un hermano por WhatsApp que le quedó pendiente del principio de la semana. Me comenta Sí. Carlos Secuera, dice, tengo una pregunta desde la primera reunión. ¿Por qué Dios le habló a Aarón por el Urín y el Tumín y no directamente? Oye, bueno, si puedo hacer una pregunta, respuesta larga, pero en realidad no es tan exacta la pregunta. Disculpe que le haga esa corrección a la pregunta, porque no es que Dios le habló a Aarón por esos instrumentos, para empezar. Eso era la forma en que Dios, a través del sumo sacerdote, le hablaba al pueblo en ciertas ocasiones, ¿sí? Ahí se usa una expresión también que un poco no es tan fácil de entenderla para la mente moderna, que es la idea de echar suertes y tiene que ver también con la forma en que Dios a veces se reflejaba, ¿no es cierto?, a través de estas piedras. Básicamente nosotros creemos que era una forma de revelación divina a través del liderazgo sumo sacerdotal. Eso en pocas palabras, en forma sencilla. No era la forma más común, pero en ciertas ocasiones cuando tú lees, busquen ahí en su Biblia, Urim y Tumim, las veces que aparece en la Biblia, que no son muchas, fue en ocasiones cuando se necesitaba una revelación especial de parte del Señor, ¿sí? Hay un simbolismo de las piedras y todo eso, pero yo diría que no es que Dios solo con Aarón o el sacerdocio se comunicaba de esa manera. No, no es correcto eso, sino que Dios, al hablarle a su pueblo, lo hacía en algunas ocasiones a través de estos instrumentos escogidos y que tienen incluso un nombre en hebreo que designa la idea justamente de algo revelatorio, ¿no?
no era de adivinación, porque algunos lo interpretan así, como que Dios permitió que el pueblo de Dios también practicara la adivinación. No, no tiene nada que ver con eso, pero repito, era una forma especial y yo les invitaría a que lo lean en casa, por qué Dios lo hacía así, pero sí tenía que ver con el sumo sacerdote en ocasiones especiales, cuando se requirió la revelación, no a través de un profeta, pero sí a través del sumo sacerdote. Perfecto, pues queda clara todas las preguntas que nos han realizado. Muchísimas gracias, Alan, por compartir con nosotros esta semana tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado, que estás preparando libros con la editorial, traducciones, nuevos libros que van a venir. También estás con la Escuela Musar y con conversatorios que están surgiendo. Por cierto, como hemos comentado esta semana, a final de mes va a haber un conversatorio muy interesante. Yo he colgado la publicidad en las redes sociales para todos los que queráis participar. También os animo a, si os están gustando estos temas, en la Escuela Musar podéis ampliar todos estos conocimientos. Como bien ha comentado Alan, me ha notado que en abril va a haber un curso sobre el libro de Números y Apocalipsis, en la generación del desierto y la generación final. Bueno, ya me estás anotando a ese curso. No me lo quiero perder. Pues muchas gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros. Tenemos un seminario futuro, Alan, pendiente, que comentamos de que lo haríamos. No está aún planificado en agenda, es algo que está pendiente de cerrar, pero siempre, siempre estar pendiente de las redes sociales, porque ahí voy subiendo toda la información de las nuevas, nuevos seminarios, nuevas ponencias que están trayendo la iglesia bueno, mi iglesia, la iglesia de Timoneda. Así que, pues, feliz noche, feliz día a todos. Gracias por estar ahí. Estar pendiente del vídeo que en un ratito estará subido. Quien no lo ha podido ver, lo podrá ver. Y colgaré el link para poder descargar materiales. ¿De acuerdo? Así que nos cerramos con una oración, Alan, y despedimos este seminario. Y os doy muchas gracias por estar aquí, como siempre, fieles a estas clases que hacemos con tanto amor. Yo ya me despido y que el Señor os bendiga, hermanos. Oramos, Alan. Sí. Querido Dios, Padre amado, Señor, gracias. Muchísimas gracias por la luz de tu palabra, del espíritu de profecía y porque hemos entendido con tu ayuda el propósito final de la verdad presente. Toda esta luz que emana del cielo que has dado a tu iglesia, lo único que busca, Señor, de tu parte es restaurar tu precioso carácter, poner tu nombre en nuestras frentes, tu sello de aprobación, tu sagrada ley en nuestra vida para poder ser protegidos en la última crisis final, pero sobre todas las cosas para dar testimonio de que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Oh Dios y Padre, te pedimos y rogamos de corazón, ayúdanos a estudiar más estos temas, a hacer un compromiso contigo, que podamos, Señor, mostrar el carácter de Cristo al mundo entero a través de actos de misericordia, de amor, de bondad, que siempre con una sonrisa estemos dispuestos a ayudar a quienes más lo necesitan, porque ¿qué no es, qué otra cosa no es sino que estos actos de amor y de generosidad, de sacrificio, la expresión concreta de tus sagrados principios en tu ley? Señor, queremos pedirte, queremos rogarte que la sangre del Cordero pueda purificar nuestros corazones, nuestros caracteres, que el precioso manto puro tejido en el telar del cielo del carácter de Cristo estén puestas en nuestra cuenta, que un día, como estudiamos en esta tarde, podamos estar frente a tu trono de gracia y de amor, frente al Padre, frente al Cordero, frente a esos miles y millones de ángeles, y podamos ser parte de aquellos que serán llevados a aguas de tranquilidad, de reposo, donde tú enjugarás todas nuestras lágrimas, todas nuestras luchas, nuestras batallas, sobre todo la peor de todas, que es nuestra batalla contra nosotros mismos. Padre, te pedimos por último que tu Espíritu Santo more en nuestro corazón, more en nuestros hogares, con nuestros matrimonios, con nuestras vidas personales, con nuestros hijos, con nuestras iglesias. Dirige a tu pueblo para que podamos terminar la proclamación final del Evangelio, de la verdad presente del santuario, y de esa manera un día podamos estar reunidos contigo para toda la eternidad. Te lo pedimos humildemente, te lo rogamos todo esto, Señor, y te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.